Hola, bienvenidos a Museo Soumaya. El día de hoy nos encontramos en la sala número 1. Vamos a hablar un poco acerca del papel que tuvo la mujer en una época que se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta época es conocida con diferentes nombres en diferentes partes del mundo, pero uno de los más populares es la Belle Époque o la Bella Época, esto en Francia. Esta época se caracteriza por ser una época de paz. La Belle Époque empieza el momento en el que se termina la guerra franco-prusiana, a partir de ahí se nombra su comienzo, y termina hasta 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Toda esta época se le nombra como la Belle Époque y se caracteriza por ser una época con paz sin precedentes. Antes de eso siempre en algún lugar había guerra o había varios conflictos y durante esos años no los hubo tan grandes y fueron bastante mínimos o bastante no bélicos, sino que más diplomáticos. Esto en Europa y parte de América, porque también algo que sucede en esta época es que se empieza a dar todo el movimiento que se conoce como imperialismo. Entonces los países europeos empiezan a dividirse, África y parte de Asia también, entonces empiezan a ir a estos países a conquistar. Pero bueno, en la parte de Europa se dan grandes avances tecnológicos, avances científicos. Justo al no haber guerras, se permite mucho enfocarse más en la educación, en la cultura, y hay mucho crecimiento económico, crecimiento social y de la tecnología que había. Dependiendo del país en el que estemos hablando, se le nombra de diferente manera. Como les decía, en Francia se le conoce como la Belle Époque, en la Gran Bretaña se relaciona con el periodo de la paz británica y el fin de la época victoriana. En Estados Unidos se le conoce como la Gilded Age o la época dorada, y en México coincide con la época del porfiriato. Todas estas tienen en común justo los avances que hay. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de la Belle Époque en Francia. Como pueden ver, justo aquí hay una pieza en donde vemos a varias mujeres. Estas mujeres se encuentran paseando en uno de los parques o de los jardines más importantes de la Francia de la época. Esta se llama la Terraza de Saint-Germain y esta era una de las plazas más importantes y exclusivas. Aquí, años atrás, había sido residencia de reyes y personas de la realeza francesa, por lo que seguía siendo un lugar importante de encuentro para la gente de la alta sociedad. Como pueden darse cuenta, las mujeres pues traen ropas muy elegantes, pero bastante incómodas. Podemos ver su cintura diminuta que conseguían gracias a una prenda llamada corsé, que era precisamente para apretar y que la cintura se viera mucho más reducida. Utilizaban armaduras de tejido para justo darle forma a su cuerpo, y en la parte de sus faldas, si se fijan, se ven un poco amponas. Esto era porque usaban una cosa que se llama ballena, que eran unas varillas de metal para darle más forma al cuerpo. Pueden imaginar que todo esto era bastante incómodo, pero se priorizaba la belleza o lo estético por encima de la comodidad. No todas las mujeres vestían así, esto era exclusivo de las mujeres de la alta sociedad. Toda esta época de avances tecnológicos, avances científicos y avances culturales impacta directo en las mujeres de la época. Entonces, esto permite que estas mujeres tengan tiempo libre. ¿Qué pasaba? A lo que pues aspiraban estas mujeres era a casarse. A pesar de que ya empezaba un poco a haber trabajo para las mujeres, todavía no era tan común. En un principio lo que aspiraban era a casarse. ¿Por qué?
Porque casarse les iba a permitir mantener su estilo de vida y, bueno, seguir teniendo toda esta parte de la socialización. Pero también lo que permitió que hubiera tiempo libre era que las mujeres empezaron a estudiar. Nunca antes se había visto una generación de mujeres tan leídas y tan estudiadas como se da en la Belle Époque. ¿Por qué? Porque ya se les permite estar en su casa, pues tienen grandes bibliotecas, tienen tiempo libre. Entonces ellas empiezan a leer, ellas empiezan a aprender, se empiezan a educar por su propia cuenta. Y también se abre un espacio muy importante para que ellas trabajen, que es de profesoras. Entonces, si la opción no era casarse, o muchas veces ellas no querían casarse, entonces podían irse a enseñar. Así que se empiezan a abrir espacios para las mujeres. Aún así, pues se siguen priorizando cosas como esto del vestuario, en donde en realidad no era muy cómodo, pero lo hacían porque era lo que tenían que hacer para cumplir con los estándares de belleza de la época. Esto les digo en la alta sociedad. Incluso llegaba a pasar que las mujeres se tenían que cambiar entre 5 y 6 veces en un mismo día para poder cumplir con la etiqueta que requería cada uno de los momentos en los que estaban. Pero a su vez se empiezan a abrir estos espacios femeninos, empiezan a leer, empiezan a estudiar, empiezan a tener tiempo para preguntarse acerca de ciertas cosas en cuanto, bueno, empiezan a estar educadas. Entonces es también durante esta época en donde empiezan a surgir movimientos feministas, movimientos de liberación femenina. Uno de los más importantes que se dan no solo en Francia, sino en varios países alrededor del mundo, es las sufragistas. Las sufragistas surgen en esta época porque a partir de los estudios que hacen, se empiezan a preguntar, ¿y por qué ellos sí y nosotras no? Y entonces salen y luchan por sus derechos. Entonces es un parteaguas para el resto de movimientos feministas que se van a dar en pues la historia universal. Otra cosa que también sucede es que al ser mujeres de la alta sociedad se empieza a crear un mercado específico para ellas. Entonces ofrecen muchas cosas dentro de las tiendas y todo esto para que ellas puedan ir y comprar. Aquí en México, durante el Porfiriato, es cuando llega aquí Fábricas de Francia, por ejemplo. Entonces se empieza a ver a la mujer también como un sujeto de consumo, porque ella también puede consumir. Y poco a poco, en esta época, pues empieza a abrir el espacio para que las mujeres empiecen a salir de la vida privada que tenían dentro de su casa y lleguen a la vida más pública. En un principio, en realidad, no es un cambio extremadamente grande, pero es aquí en donde se empiezan a sentar los cimientos para que pues, se puedan dar todas las luchas que vienen posteriormente. Una muy importante, aquí ya les platicaba acerca de lo que implicaba la ropa, que era una forma pues, de delimitar cómo vivían o no las mujeres. Entonces, poco a poco, también la forma de vestir de las mujeres fue cambiando. Esto es en la Bella Época, y de este lado vamos a ver un vestido que ya es de un poco más adelante. Es este que tenemos aquí. Este es un vestido de baile. Y en realidad este todavía está dentro de la Bella Época. Está hecho alrededor de 1910. Pero si ustedes se fijan al acercarse y al rodear el vestido, vamos a ver que ya no tiene tanto estas elementos tan rígidos como los tenían. Evidentemente las mujeres todavía se ponían corsé para usar esto, pero hablábamos acerca de las ballenas y de estas estructuras de metal que se ponían. Si ustedes se fijan, este vestido ya es mucho más sencillo en este sentido y ya no tiene toda la parte ampona que tenían en la cadera. Entonces,
poco a poco en la misma vestimenta se empieza a reflejar también esta parte de la liberación femenina y de cómo las mismas mujeres empiezan a cambiar y empiezan a buscar otras formas de llevar su día a día. Este es un vestido de baile, entonces es bastante elegante, pero vemos totalmente el cambio que se da entre el cuadro que vimos hace un momento y este que tenemos por acá. Y otra prenda que podemos ver ya es de bastante más adelante, que es este vestido de aquí. Este vestido ya es de los años 20 o 30. Si observan, ya queda muy poco, si no es que prácticamente nada, de lo que habíamos estado viendo. El vestido es mucho más corto, ya no tiene ningún tipo de nada ajustado alrededor de la cintura, es mucho más libre, se permite que pues estén más cómodas, ya no implica tanto esto estar apretado y rígido, sino que ya se permite más libertad y más movimiento. Y es por medio de la ropa también en donde empezamos a conocer acerca de pues cómo va cambiando y cómo va avanzando la vida de la mujer desde, como les decía, finales del siglo XIX y ya a principios del siglo XX. Es durante la Bella Época en donde se empieza a construir todo lo que va a venir después, en donde por fin se empieza a hablar abiertamente de los derechos de la mujer por las mujeres estudiadas. Claro que todavía, desde ese momento y hasta la fecha, había mucho camino que recorrer, pero esto lo podemos ir viendo como este proceso y cómo la misma ropa nos va permitiendo conocer más acerca de este proceso y de la vida que tenían las mujeres en uno u otro momento. Los invitamos a seguir viendo nuestras cápsulas de Museo Soumaya en Casa, Arte para Todos.